Mis pecados. Vamos a hacer una repetición de la meditación de los pecados. San Ignacio insiste mucho en estas repeticiones. Parece más agradable empezar una materia nueva, pero sin embargo, es de una extraordinaria eficacia el insistir, el repetir ideas que son fundamentales. Se trata que vuelvas a pensar en lo que más te ha impresionado de la meditación anterior, para que te quede bien grabado. Y si tal vez algunas de las ideas expuestas antes no te ha dado tiempo para reflexionar sobre ellas, o les has prestado menos atención, ahora tienes la oportunidad de aprovecharlas. Lo mismo digamos si has estado distraído y no has profundizado como debías. Sin embargo, en estas repeticiones te resultará más provechoso, sobre todo si has hecho bien la meditación anterior, dedicar el tiempo, más aún que a las ideas, a los coloquios. El valor de las ideas en toda meditación y en toda nuestra conducta es que nos inducen a los actos, pues lo que realmente tiene valor son los actos. Cuando yo, en coloquio con Dios, directamente o por medio de la Santísima Virgen o los santos, le reconozco como mi Señor y como mi Padre. Le doy gracias, le pido perdón, me ofrezco a Él, me humillo ante Él, le presento mi súplica, me entrego con confianza a su providencia y la acepto, etcétera, etcétera. Por eso, siempre lo más importante en la meditación son los coloquios. Y las personas que llegan a un grado más alto de meditación la reducen a los afectos. La composición del lugar en esta meditación será verme pecador. Si el cuerpo reflejase los pecados del alma, ¿qué monstruo sería? ¿Deforme? ¿Lleno de llagas purulentas? ¿Cómo verán los ángeles el alma en pecado? Verme así, maloliente. Algunos santos han tenido el don de percibir por el olor el estado de las almas. Y el olor de los hombres en pecado les resultaba insoportable. Y viéndome así delante de los santos y de los ángeles, que ven no sólo mi apariencia, sino mi interior, pedirle a Dios confusión y vergüenza de mis tantos pecados, de cómo estoy y cómo he estado sucio y repugnante por mis pecados. No es sólo una imaginación, es una realidad la tremenda vergüenza que sentiría si de pronto se hiciesen patentes mis pecados ocultos, mis malos pensamientos, ante las personas que más estimo. Pues ante Cristo mi Señor, bien patentes están mis pecados. Así, confundido, puedes repetir, como decía, la meditación anterior. Recuerda el pecado de los ángeles soberbios, y dile a Cristo cómo tú también has querido ser demonio cuando te has apartado de Él. Y dale gracias, porque ellos no tuvieron, como tú, un momento, tantos momentos y gracias para arrepentirse. Dale gracias, porque a ti te ha querido más que a los ángeles condenados. Recuerda el pecado de Adán y Eva en la mañana de la creación, tan ingratos, recién recibido todo de Dios, y no son capaces de rendirle el pequeño homenaje de cumplir su precepto, de no comer del árbol prohibido. Vemos es un relato simbólico. Bajo el símbolo de la serpiente se expresa Satanás, el tentador, pues las serpientes nunca han hablado, ni pueden hacerlo. Como la serpiente era también el símbolo de la fecundidad en los pueblos orientales, quizás el fruto prohibido se refiera a que no usasen del matrimonio durante cierto tiempo. Además, no parece que tuviese mucho contenido el no comer de una fruta.
Ahora compara tu ingratitud con la de Adán y Eva. Tú, más que ellos, sabes cuánto ha hecho Dios por ti, que no solamente te ha dado un paraíso, sino hasta su cuerpo en la cruz y en la comunión. Y avergüénzate de quizás tus tantos pecados por abuso de las facultades generativas, como nuestros primeros padres. Acude a Cristo, que si por el primer Adán entró la muerte, por el segundo Cristo ha entrado otra vez la vida en el mundo. Y dile que te haga participante de ella, y acude a María, la segunda Eva, madre también de todos los hombres, que al revés de la primera que indujo al pecado, nos impulsa para que volvamos a la gracia de ser hijos de Dios. Recuerda luego el tercer hecho histórico. ¿Cuántos estarán en el infierno? Condenados por menos pecados que los que hayas podido cometer tú. Muchos sin duda por un solo pecado mortal. Y en ellos Dios no ha sido menos justo, no ha sido absolutamente nada cruel, sino que un solo pecado mortal merece ese castigo y mucho más. Pídele a Dios esta gran gracia, que te haga sentir por la fe la insondable maldad y fealdad del pecado. Señor, si tú, siendo tan bueno, castigas así el pecado, ¿qué será el pecado? ¿Qué será ese negro misterio que me es tan difícil comprender? Pide a la Santísima Virgen que no solamente sientas confusión ni vergüenza por tus pecados pasados, sino un horror tremendo, una repugnancia instantánea al pecado, como al momento hay cosas que te dan asco sin poderlo remediar. Puedes también considerar un aspecto triste del pecado de hoy. A mí, francamente, de lo que más me impresiona es ver que ahora, cuando los hombres tenemos más que nunca, cuando ni los ricos de antes tenían lo que hoy un simple trabajador, comodidades en su casa, espectáculos, comidas, coche, electrodomésticos, etcétera, etcétera, precisamente ahora en que Dios nos ha colmado de regalos, sea también la época en que los hombres se apartan más de Dios. Impresionante desagradecimiento. Dios quiere atraer a los hombres así como el padre que para que le quieran sus hijos los colma de beneficios hasta darles toda su herencia. Pero si a pesar de todo eso, lo que hacemos es alejarnos de la casa paterna, para traernos a ella sólo le quedará a Dios el recurso del sufrimiento, de la medicina amarga, el castigo. No el castigo vindicativo del purgatorio o del infierno, sino el castigo medicinal para nuestro arrepentimiento. ¿Cuánto menos sufriríamos los hombres si no nos apartásemos de Dios? ¿Y cuántas guerras, hambres, enfermedades han traído y traerán los pecados al mundo? ¿Castigos mayores y universales? Cuanto mayor y más extendida es la perversión. Por eso, uno de los principales medios para que pase el sufrimiento será arrepentirnos de los pecados y hacer penitencia por ellos. Cuando se hace, por ejemplo, una novena, lo primero y más eficaz será empezar por una buena confesión, una reforma de vida, unas penitencias por nuestros pecados. Así es como mejor nos dispondremos para que Dios nos escuche. Pero lamentablemente muchas veces es al revés. Merecemos por nuestros pecados las pruebas que Dios nos manda, y en vez de reconocer que las merecemos y pedir perdón por nuestras culpas, ¿cuántos hay que se quejan de Dios e incluso blasfeman, diciendo que Dios no es bueno, que por qué a otros trata mejor y a ellos peor? Si nuestra humildad tiene como fundamento primero que somos criaturas, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, su segundo fundamento es que somos pecadores.
Y si soy pecador, si he sido pecador tantas veces, ¿con qué derecho voy a exigir algo cuando lo que merezco es el castigo, y quizás el castigo eterno, y quizás muchas veces? Delante de Dios, que ve lo interior de los corazones, ¿con qué derecho te puedes creer tú mejor que otros? No mires las faltas aparentes de los demás, mira los pecados ciertos tuyos, y así serás humilde. Incluso si los demás son más pecadores que tú, lo cual nunca podrás medirlo, porque ¿quién sabe la responsabilidad interna de otra persona? Pero aunque realmente sean más pecadores que tú, ¿han tenido las mismas gracias que tú? ¿Cómo serían si Dios hubiese hecho por ellos tanto como ha hecho por ti? Tu familia, tu educación, tantos ejemplos buenos, tantas gracias, tantas comuniones. Otros, ladrones, atracadores, revolucionarios, terroristas, agentes del comunismo. ¿Cómo hubieras sido tú en sus circunstancias? Qué poco derecho tienes a creerte mejor que nadie. Los santos, cuando se han creído inferiores a los demás, no lo hacían por una pura idea devota, sino porque conocían la realidad de su ser, el fundamento verdadero de su humildad, que todo lo bueno lo tenían de Dios y lo exclusivamente suyo era lo malo, el pecado. Puedes aquí preparar una confesión general desde la última general. Hazla sin prisas, con toda sinceridad, para quedarte plenamente tranquilo y poderte olvidar de todo lo pasado. Pues aunque luego te pareciera que no te habías acordado de algo, es uso admitido en la confesión general aplicar la presunción de que todo está ya confesado. No tienes que preocuparte ya más de lo anterior. Para mayor seguridad y facilidad, es conveniente escribir resumida la confesión general y confesarse teniendo delante el resumen, que luego se rompe. Es importante en la confesión el examen de los pecados e imprescindible el decirlos al confesor. Pero aún debes poner más fervor en dolerte de ellos, deseando no haberlos cometido y haciendo propósito de no volver a pecar nunca más. En los embalses hay carteles de peligro cerca de la presa cuando ya la corriente se hace tan impetuosa que no es fácil librarse de ella. Pero, por si algún inconsciente es arrastrado ya por la vorágine que se precipitan las turbinas, en el último instante hay unos barrotes para que el pobre desgraciado pueda agarrarse a ellos. Y cuando a ti la corriente del pecado te precipita ya en el abismo, unos barrotes en forma de cruz, con Cristo clavado en ellos, te ofrecen la última tabla de salvación. Con el crucifijo entre tus manos, tienes que tener un coloquio con Cristo, el Salvador, el Redentor del mundo y tuyo, decirle de rodillas y lleno de vergüenza y confusión: Señor, gracias por tu bondad infinita, porque me abres los brazos en la cruz, abiertos para recibirme, clavados para no castigarme. Pero es tanto mi desagradecimiento y mi inconstancia que todavía soy capaz de desaprovechar tu perdón y olvidarme de tus beneficios, de rebelarme y desobedecerte otra vez. Por eso acudo a ti, Madre mía, que estás junto a la cruz, para que me tengas de tu mano. Madre Inmaculada, no más pecar, que cuando tenga que luchar cuerpo a cuerpo con la tentación, eso no. Tú sabes lo poco que puedo yo solo contra las tentaciones. Por eso, ayúdame. Más aún, tenme de tu mano, incluso si es necesario, arrástrame y apártame de las ocasiones de pecar. Morir antes que pecar. Segunda meditación. La tibieza. Es muy frecuente en la vida espiritual contraer la enfermedad de la tibieza. No me refiero en un sentido amplio a los cristianos tibios, que ni siquiera en su niñez, en su primera comunión, tuvieron una época de fervor, sino a quienes, habiendo vivido en su juventud, en su vida religiosa, una mayor entrega a Cristo, habiéndose comprometido con Él, después se han enfriado. Tampoco me refiero a quienes se han enfriado tanto
que viven una vida de pecado. El fenómeno de tibieza en la vida espiritual es parecido a lo que sucede en el estudio de las lenguas. Al principio nota uno que avanza. Después llega una estepa en la que parece que siempre sigue igual. También en la vida religiosa, a una época más o menos larga de fervor, puede suceder la tibieza, la tuberculosis del espíritu, pues le debilita, le impide el progreso y le puede llevar a la muerte. Hay 3 grados de tibieza. El primero es un estado de poco fervor. Se avanza lentamente, hay retrocesos. En un segundo grado ya no se hace nada por avanzar en la santidad, por esforzarse a la virtud. Pero todavía hay un deseo, aunque ineficaz, de santidad. Le gustaría a uno ser mejor como antes, pero no pone los medios. Sin embargo, no deja por ello de sentir ciertos remordimientos. En un tercer grado de tibieza, se apaga toda inquietud, se pacta con los defectos, con la sensualidad. En la tibieza no solamente se cometen pecados veniales, sino que apenas se les da importancia, o se procura excusarlos, cuando no justificarlos. El tibio intenta justificarse engañándose con 1000 razones falsas, que no es pecado mortal, que todos lo hacen, que es conveniente conocerlo todo, que es preciso conservar la salud, o que psicológicamente necesita distraerse, que él no tiene vocación para santo, etcétera, etcétera. Además de los pecados veniales, en el estado de tibieza pueden darse, y frecuentemente se dan, caídas graves. Por lo tanto, y esto es fundamental en la vida espiritual, para corregir los pecados graves, no solamente hemos de ver su causa inmediata. Por ejemplo, si me ha sugerido un proceso de malos pensamientos cierto espectáculo, sino también hemos de ver en su conjunto el estado de tibieza. Como al que estando tuberculoso tuviese hemorragias, no bastaría cortarle las hemotisis, sino curarle la enfermedad, tratarle la tuberculosis. Una caída grave es como un vómito de sangre. Además de curarla con una confesión, habrá que tratar su causa, la tibieza. Supuestas estas nociones generales, como composición de lugar puedes imaginarte que estás ante un paisaje espléndido, de parques, de montañas, de horizontes abiertos, pero como decíamos en el pecado, sobre un basurero maloliente y atado por una cuerda al tobillo. Pídele a Dios que te dé gracias para cortar esa cuerda, que la corte Él aunque sea a tirones, como los lobos cuando caen en el cepo, que son capaces de dejar allí una pata para salvar la vida. Y tú tienes que salvar tu vida, no sólo tu alma, sino también tu vida plena de cristiano, de fervor, pues como dice Cristo, si tu pie te lleva al pecado, córtatelo y tíralo lejos. Y ahora, desde el hoyo de tus basuras, viendo en lo alto a Cristo luminoso que te llama, examina qué es lo que te detiene para ir a Él. ¿Estás en uno de esos estados de tibieza cuyo denominador común es no querer con eficacia avanzar en la santidad, esforzarte por la virtud? Tienes incluso algunas caídas, más o menos graves, esas que te dejan luego con la duda angustiosa de si ha llegado o no a pecado mortal. ¿Qué te impide ser santo? Dice San Juan en su primera epístola 2:15, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino que viene del mundo. Examínate de estas 3 concupiscencias. La concupiscencia de la carne, lo que desean los sentidos, la sensualidad, excesos en la comida. En esto insistiremos también en otras ocasiones, porque es más importante para la santidad de lo que generalmente se piensa.
y del ayuno en concreto nos da Cristo ejemplo y doctrina bien clara. ¿Qué engaño es creer que tiene uno que comer bien para tener fuerzas, cuando mucho más enferma está la gente por exceso de comida que por ayunos voluntarios, los cuales, además, son una gran medicina para la salud? Examina tus omisiones de pereza, de no sacrificarte. Y si crees que necesitas descanso, déjalo para más adelante, que ya tendrás tiempo en toda la eternidad de descansar si ahora trabajas con todas tus fuerzas. Lo único que ya no podrás hacer en el cielo ni en el purgatorio para ganar el tiempo perdido. Con razón dice San Pablo, segunda a los Corintios 12:15, impendam et superimpendar, me gastaré hasta deshacerme. El que así pierda su vida, la recuperará. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si sufre detrimento tu alma? Estas palabras, repetidas una y otra vez por Íñigo de Loyola a su condiscípulo Francisco Javier, bastaron para convertirlo en santo y patrono de las misiones. En la concupiscencia de la carne, examina también tu sexualidad, concupiscencia más peligrosa. No digo ahora el pecado desnudo, sino la sexualidad larvada, miradas, pensamientos, lecturas. Eso sí que es preciso cortar, porque es camino de pecado mortal. Y si tu ojo te escandaliza, dice Cristo, más te valdría arrancártelo. Segunda concupiscencia, la de los ojos, lo que desea tu yo como apoyo a la personalidad, como pedestal propio. En primer lugar, el deseo de riquezas, las cuales engendran avaricia, egoísmo, falta de generosidad y de ahí todo tipo de injusticias. Examínate hasta qué punto estás apegado a las riquezas. Apego que es también falta de confianza en Dios. Cuántos ricos se vuelven pobres, pero en cambio, al que confía en Dios nunca le faltará lo necesario. De tener riquezas se pasa a desear las honras, la reverencia, tener influencia, y para conseguirlo se adula, se transige, no se obra por solo Dios. ¿Cómo impiden a la vida espiritual y a la práctica de las virtudes estos deseos de estima y fama? También entra como elemento de la concupiscencia de los ojos la curiosidad. Es igualmente una manera de apoyar nuestra personalidad y crear un pedestal, el saber más, el conocerlo todo. Lo cual es grave impedimento para la santidad, cuando se trata de saber y conocer lo que en sí es ocasión de pecado, o nos absorbe el tiempo que deberíamos dedicar al trabajo, a la oración, al apostolado. Tercera concupiscencia, la soberbia de la vida. ¿Te crees más que los demás? Los ángeles que te conocen por dentro, ¿cómo se reirán de ti, de ese monigote, más que los demás? Y lo que es aún peor, ¿tratas mal a tus empleados? ¿O te molestas porque no han contado contigo, porque han herido tu dignidad, dignidad de monigote, o más exacto, dignidad que con tus pecados has convertido en indignidad? A San Pablo el apóstol, como escribe a los Filipenses 1:16, poco le importa que no cuenten con él, con tal que se predique el Evangelio. Finalmente, dentro de la soberbia de la vida, has de examinar con especial atención si perdonas, si eres rencoroso. La realidad es que por naturaleza todos somos vengativos, tenazmente vengativos. Y no me refiero ahora en cosas importantes, sino en las malas jugadas, en las pequeñas ofensas, en las faenas que me hacen. Una vez examinadas las cuerdas más o menos gruesas que te atan e impiden el fervor, acude a Santa María, refugio de los pecadores, para que ella te desate. Se trata de que quites esos defectos, pero no podrás tú solo. Ni te será posible vaciar el corazón del mundo si al mismo tiempo no lo llenas de Dios.
El corazón no es como un vaso que se puede volcar y dejar vacío. La única manera de limpiarlo del barro es que metas en él con fuerza el agua pura de Dios, el agua que salta a la vida eterna. Solamente podrás renunciar a tus gustos, ser austero y pobre, sacrificado y puro, trabajador y obediente, si lo haces por un ideal superior. Esta es la parte positiva de los ejercicios. Lo más importante en el ordenar tu vida, no sólo el quitar lo desordenado, sino infundir en ella unos ideales capaces de arrastrarte al heroísmo. Y los ideales que te ofrece Cristo son tales si los llegas a sentir, que te pueden llenar y satisfacer más que todos los placeres de la sensualidad, de las pompas mundanas y de la soberbia. Allí estará tu corazón donde esté tu tesoro, tus ideales. Pero si no tienes tu afectividad retamente satisfecha con ideales elevados, que los sientas, entonces estás en peligro inminente de que la afectividad se te desvíe hacia las atracciones del mundo, o que busques compensaciones reprobables de gula, de ser mandón, de mal genio, de regusto en comentar los casos inmorales. Y entonces, cuando no buscas los ideales elevados, ni se los pides a Cristo, entonces, para que sientas tu impotencia y tu vacío, puede permitir Dios que caigas en el pecado grave. A salir de la tibieza, evitando los pecados veniales que son su lepra, te ayudará también pensar en el purgatorio, dogma de fe. En la Escritura hay alusiones, segunda a los Macabeos 12:45, Mateo 12:32, primera a los Corintios 3:15. Es obvio que nadie entrará en el cielo si no está perfectamente limpio, sin reato de pena ni culpa, lo que exige que exista el purgatorio. Por numerosas revelaciones privadas de los santos, aprobadas por la Iglesia, nos consta que las almas del purgatorio sufren, más o menos, fuego u otras penas que ordinariamente son atroces y a veces muy prolongadas. ¿Cómo les pesará a las almas haber cometido los pecados que tanto les hacen sufrir y no haber hecho penitencia por ellos? Tú aún estás a tiempo. Para acabar, te voy a hacer una propuesta comprometedora. ¿Quieres salir de verdad, como sea, de la tibieza? ¿Quieres dar un salto hacia adelante, ahora mismo? Pues lo puedes hacer. En la meditación, en coloquio con Dios y la Santísima Virgen, simplemente haz esto. Ofrécete al sufrimiento. Y más aún, pídelo al Señor. Solo eso entona ya. Pídele que te lleve a la santidad por medio de tu Madre Santísima, aunque sea a rastras. Como la madre que coge al niño de la mano y a pesar de sus lloros le lleva al médico o a la escuela. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si no estás preparado para tanto, como es pedirle directamente el sufrimiento como lo hacían los santos, podrías pedirle que al menos te dé deseos de desearlo, y en todo caso, déjate en sus manos para que sea el Señor, por medio de su Madre Santísima, quien te quite los impedimentos que te estorban para la santidad.